Bienvenidas a Negocios con Alma, un espacio creado para conectar contigo, dueña de negocio, donde hablaremos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera estratégica, legal y responsable, al mismo tiempo que buscamos crecer nuestros negocios y transmitir un legado. Soy Darisa Hernández, CPA y abogada de negocios, y en este espacio te brindaré información de valor y herramientas reales para que entiendas que no estás sola y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. En este primer episodio me acompaña la licenciada Keila Marie Díaz Morales. Keila es abogada de sucesiones, es conferenciante, es autora de 2 libros y muchísimas cosas más. Así que es un gran honor, un gustazo de veras que Keila me acompañe y tenerla aquí como coanfitriona de muchísimos episodios. Bienvenida, Keila. El honor es todo mío. Muchas gracias, Darisa, por esta gran invitación, por este sueño cumplido, y muchas gracias a ti que estás conectando con nosotras. Y te preguntarás, entonces, ¿qué hace una abogada de negocios junto con una abogada de sucesiones? Buenísima pregunta, y eso es lo que venimos a dialogar aquí en este primer episodio en el que te damos la bienvenida a Negocios con Alma. Los negocios sabemos que son como hijos, como bebé, son proyectos que parimos, gestamos, vamos al inicio, gestamos cuando está esa idea de negocio naciendo en nosotras, en nuestra mente, en nuestro alma, y tenemos que dedicarle todas nuestras energías y esfuerzos hasta que ese proyecto se materializa de una manera en que podemos aterrizarlo y llegar al mundo. Por eso decimos mucho, ¿verdad? Y a mí me encanta esa analogía. Quien me ha conocido, ha compartido conmigo en mis webinars, en mis clases y me sigue en redes, sabe que me encanta esa analogía. Y es porque es real, es así, son como hijos y nunca dejan de serlo. Podrán echar a correr, pero siempre son, ¿verdad? Siempre son nuestros, y todos los retos que nosotras vivimos en el camino cuando tenemos un negocio van a estar siempre a través de todo el camino. No es solamente, ¿verdad?, cuando estamos emprendiendo. La naturaleza de los retos va cambiando a medida que ese negocio va corriendo, a medida que ese bebé va gateando, empieza a caminar, después echa a correr, pero siempre hay decisiones difíciles que tomar. Muchas veces nos sentimos solas, nos sentimos que no tenemos dirección o que no tenemos las personas correctas que nos puedan, ¿verdad?, dar ese insumo, estar con nosotras en el camino. Así que este espacio tiene el propósito de proveer, ¿verdad?, ese sostenimiento, ese acompañamiento. Pero entonces, ¿qué es un negocio con alma? Para definir qué es un negocio con alma para nosotras. Claro, para ¿verdad? nosotras, sí. Para Keila y para mí. Eso, ¿verdad? Yo creo que la mejor manera de hacerla y que ustedes puedan, ¿verdad?, entenderla es remontándonos un poco al pasado, volviendo a esa pregunta que quizás ustedes están haciendo, que hace una abogada de sucesiones con una abogada de negocios ahí, a hablar de negocios con alma y qué es eso. Keila y yo nos conocimos hace un par de años, pero propiamente tuvimos la oportunidad de darnos cuenta cómo nuestros proyectos convergían y la necesidad real que hay para armonizar 2 áreas de derecho tan importantes que no nos damos cuenta, las empresarias quizás desde un inicio, y cualquier persona no se da cuenta que son 2 temas que tienen que estar en armonía, que parece que son 2 cosas distintas y tienen, sin embargo, que estar en total armonía. Y Keila y yo participamos juntas de la conferencia CPA Abogados del Colegio de Contadores Públicos Autorizados el año pasado, ¿verdad? Sí. En 2023. Y a Keila le tocó dar una parte de ese seminario, de esa conferencia, donde ella, ¿verdad?, hablaba y cubría la parte de sucesiones, ¿verdad?, comúnmente que ustedes conocen, de herencias, y yo hablaba de la planificación de la sucesión en el contexto de los negocios, desde la perspectiva, ¿verdad?, del ente separado y distinto de esa dueña, de esa persona humana, que eso es un concepto, ¿verdad?, que tenemos que empezar a trabajar, lo de cómo ver que el negocio tiene vida propia y legalmente también es así.
Y el dueño o el fundador, ¿verdad? También tiene, ¿verdad? Una personalidad legal y real separada de su negocio. Nos da mucho trabajo verlo así, pero es real. Y Keila dio esa parte, ¿verdad? De sucesiones. Keila, yo sé que recuerdas ese evento muy, ¿verdad? Muy bien. Si tú quieres compartir algo al respecto sobre eso y cómo nos unimos ambas en nuestros temas. Definitivamente estos son dos temas que se tienen que trabajar en conjunto. Yo he visto mucho en las consultas, en las conversaciones que he tenido con mis clientes después de la aprobación del nuevo Código Civil de 2020, que trajo tantos cambios, particularmente con las protecciones de la persona viuda. Vi mucha duda con relación a qué pasa con un negocio cuando sus integrantes van falleciendo. Y casi siempre la respuesta inmediata es como, pues, los hijos, las hijas, les hijas van a entrar en el negocio y van a reclamar ese derecho. Y no necesariamente es así. Y yo no sé si a ti te pasa igual. Mentira, me consta que te pasa igual. Es fascinante ver cómo la gente a su vez se fascina cuando se expone a este contenido y al universo de posibilidades que tienen para poder tener una planificación sucesoria y también de negocios que sea efectiva y de forma que ese negocio que tú tienes dentro de tu alma que no te deja dormir y que tú le pones todo tu trabajo, lo gestas, lo pares y lo crías y lo sigues desarrollando, pues que continúe su vida sin causar un problema a tu familia, sin que se convierta en la manzana de la discordia. Incluso entre los profesionales que estaban allí en esa conferencia, que eran todos CPA abogados, se presume, ¿verdad?, que siempre lo sabemos casi todo, había mucha sorpresa y también podía ver en sus ojos cómo la imaginación se expande ante el mundo de posibilidades que presentamos. Correcto, y a mí una de las cosas, ¿verdad?, en este caminar que llevamos, ¿verdad?, luego de que nos dimos cuenta en ese evento de la necesidad, incluso, ¿verdad?, a nivel, como tú comentas, incluso a nivel de colegas, que nos hacían muchas preguntas que a su vez las estaban trayendo de sus clientes, de situaciones de hecho, y consultas que a ellos les habían, ¿verdad?, les habían traído y ellos mismos ni sabían respuesta. Así que fue un momento bien interesante y para darnos cuenta, ¿verdad?, que Dios nos colocó juntas en ese camino y de eso, ¿verdad?, de unirnos profesionalmente. También tuvimos el honor de poder desarrollar una muy hermosa amistad que parece de 10 años, sí, pero es apenas, ¿verdad?, de un año, de más o menos un año, porque, ¿verdad?, estuvimos juntas en febrero, ¿verdad?, un poco antes de ese seminario. Y cuando nos dimos cuenta de eso, yo poco después estaba lanzando el curso Lanza tu Negocio, que muchos de ustedes que nos siguen en redes, particularmente a mí y a mi proyecto GoCo, me di cuenta de la necesidad desde el inicio, desde que emprendemos, traer este tema a la mesa. Porque desde que arrancamos tenemos que estar conscientes si estamos haciendo un negocio que tiene propósito, porque hemos trabajado inicialmente, que es algo que yo enfoco mucho en mi curso. En mi curso iniciamos desde el propósito, no desde la idea, porque antes de definir la idea de negocio, que nosotros tenemos una metodología en 7 pasos para desarrollarla, hay que ir al propósito, ¿verdad? Hay que ir al propósito. Y si tú tienes un negocio con propósito, es importante que desde el inicio tú estés consciente y sepas lo que tú estás construyendo y el potencial de lo que tú tienes para construir. De manera que tú empiezas a ver que el negocio te rebasa a ti mismo. Y eso es lo que queremos, que el negocio nos sobreviva, que nosotras fallezcamos o nos podamos retirar quizás incluso para disfrutar antes de que ese evento de vida que legalmente le llamamos a los eventos certeros, le llamamos legalmente evento futuro cierto, toda esa palabrería, ¿verdad? Pero es real, la muerte es un evento futuro de cierto. Nos guste o no, todas nos vamos a morir, unas antes, unas después. Así que hay que estar preparada desde el inicio, ¿verdad? Y si nosotros tenemos un negocio con vida propia, un negocio con propósito, y hemos sabido estructurarlo correctamente, legalmente y organizacionalmente, ese negocio va a existir, puede existir, después que nos retiremos o después, ¿verdad?, de que partamos este plano. Por ende, ese negocio se convierte en un legado, no solamente para nuestra descendencia, sino, ¿verdad?, porque no todo el mundo tiene descendencia, y eso es importante. Pero si tú planificas correctamente, se convierte en un legado
para las personas que han trabajado contigo desde la mano, quizás que se han esmarotado, ¿verdad? Porque hay que decirlo así, como lo decimos en la calle, están esmarotados contigo para echar para adelante ese negocio. Así que es un tema bien, bien, bien importante que nos va a la fibra óptica y por eso, ¿verdad? Lo traemos aquí. Lo había traído, como les comentaba ya en el curso, Keila estuvo conmigo y dio la clase número 6 del curso. Y yo creo que eso fue aún más una confirmación cuando estuvimos con nuestras estudiantes, porque estando con nuestras primeras estudiantes, tuvimos esa relación un poco más cercana de 1 a 1. Y también vimos el feedback de su impacto cuando luego salieron de esa clase. Recibí mensajes, recibí emails de las estudiantes literalmente diciendo: Keila me voló la cabeza. Eso pasa. Más que nada, era Keila me voló la cabeza. Y verlo entonces en contexto también desde el punto de vista del propio negocio, esa planificación. Realmente el feedback fue hermoso, fue muy poderoso y fue hermoso. Y nosotras estamos ahora trayendo este proyecto, ¿verdad? Para ustedes, para poderlo transmitir desde este espacio. Y bien importante, queremos que te quede algo bien claro. Si nos estás escuchando y estás diciendo, diantre, tenía que planificar todo esto desde el principio, pues ya me fastidié, tranquila, porque todavía estás a tiempo para tomar las decisiones correctas, para hacer tu planificación sucesoria, tu planificación de sucesión de negocios. Puedes incluso reorganizar y reestructurar tus operaciones para que tengas todo en ley, para que todo corra como reloj suizo y no tengas estas preocupaciones de qué va a pasar cuando yo fallezca. Me encanta ¿verdad? Que nos lleves a eso porque, claro, para poder llegar a ese tema, ¿verdad? Y adentrarnos a eso, hay un camino que recorrer. No se preocupen. Nosotras aquí vamos a estar dialogando, ¿verdad? Sobre los temas importantes y medulares para que tú puedas tener un negocio sólido, con una estructura legal correcta, que vaya a tono, ¿verdad? Con el plan que tú quieras hacer para sucesión y vida de tu negocio, más allá de la tuya propia. Así que, ¿qué puedes esperar? Eso nos lleva a contestar tu pregunta. En los próximos episodios voy a estar con Keila. Vamos a seguir aquí haciendo una serie de episodios para llevarlos poco a poco, adentrándonos y transitando este camino. Y vamos a hablar en los próximos episodios, introduciendo desde las vertientes más, ¿verdad? Más comunes o principales. Negocios familiares, que hay tantísimos en este país. La mayoría de las pymes, la mayoría de los negocios son pymes y a su vez la mayoría de los pymes en este país son negocios familiares. Así que vamos a empezar viendo qué es eso de negocio familiar, realmente lo es, y negocios que, ¿verdad? No son familiares. Y no se sorprendan, pero también podemos tener un híbrido o un mixto. Así que vamos a hablar sobre eso en otros episodios también. Eso es así, vas a poder tener con este maravilloso proyecto que hemos creado juntas para ti, ese conocimiento básico para poder tomar esas decisiones que debes tomar, incluso para poder tener las conversaciones que debes tener con tus familiares y también con las personas que conforman tu equipo. Porque recuerda que esto no es solamente entre tu familia y tu negocio, también si tú estás trabajando con otras personas, tenemos que hablar de qué sucede con sus familias también. Así que cuando creamos un negocio con alma, tenemos presente cuál es el impacto real que esto tiene tanto en la vida nuestra, en nuestra vida familiar, como en la comunidad a la cual servimos. Así que por eso vas a estar conociendo aquí, episodio tras episodio, información valiosísima sobre cada asuntito de esos que nos roba el sueño cuando tenemos desconocimiento sobre algún particular. Eso es muy importante también. Agradezco mucho a Keila que lo haya mencionado. Y tengo que admitir que es algo, ¿verdad? Que yo misma, desde que te conozco, pues estoy viendo también, ¿verdad? Anchando mi propia perspectiva, porque al yo trabajarlo desde el punto de vista bien del negocio y el aspecto legal y corporativo y en los contratos y en los documentos, a lo que vamos, puro y duro corporate law, y conocerte a ti y ver este otro lado, que tú lo trabajas más a nivel de las personas, del individuo, de los que están detrás realmente de ese negocio, me ha ayudado a mí incluso a entender que la efectividad de ese Business Succession Planning, ¿verdad? Por decirlo en el término en inglés,
su efectividad y que realmente lo podamos implementar de manera correcta y fluida, tal como lo planificamos, depende de la comunicación que nosotros tengamos a nivel humano y familiar y también organizacional desde adentro, ¿verdad? Para ir trabajando con los cambios que representa toda sucesión de negocio, ¿verdad? Que lo podemos ver siempre que hay un cambio de mando en un negocio. Así que ese aspecto es súper importante y qué bueno que te tengo, porque ahí que la verdad sé que va a aportar mucho valor. Así que, bueno, estoy súper emocionada. Vuelvo y le doy a todas la más cordial y calurosa bienvenida. No sin antes acabar, quiero invitarles a que si no nos siguen todavía en las redes, que por favor lo hagan para estar por allí conectadas y que no se pierdan de ninguno de los episodios. Me consiguen como LCDA de licenciada.darisa, mi nombre es con doble S, .Hernández. Y a Keila. A mí me consigues por tu red social favorita como Heredar en Paz. También, si quieres meterle de lleno a todo este tema, puedes buscar mi libro, Heredar en Paz, conoce cómo gestionar herencias en armonía y validar el duelo, en tu librería favorita. Me encanta. Nos vemos pronto. Los esperamos en el próximo episodio. Gracias.